porque Dios desea que vivas una vida mejor, aquí y ahora. Escuchas Evangelio Práctico con el pastor Ezequiel Rodríguez. Saludos, soy el pastor Ezequiel Rodríguez nuevamente por aquí. Oye, contento, agradecido, estoy exageradamente feliz porque hoy oficialmente comienza nuestra segunda temporada, la segunda temporada de tu podcast Evangelio Práctico. Así que corre la voz por ahí que ya comenzó la segunda temporada. Esta segunda temporada va a estar bestial, de verdad, va a estar brutal. Evangelio Práctico, recuerda que este podcast, recuerda que no se trata solamente de cuánta Biblia sabes, sino más bien de cuánta Biblia te gobierna. De eso que se trata este podcast. Quiero invitarte rapidito a la soltá, pero sin pensarlo mucho. Quiero invitarte a que te suscribas al podcast. ¿Cómo lo hago, pastor? Sencillo, entra a cualquiera de las plataformas de audio podcast, ya sea Spotify, ya sea Google Podcast, ya sea Amazon Music, ya sea iHeartRadio, Apple Podcast, Google Podcast, cualquiera de las plataformas de podcast, buscas Evangelio Práctico y ahí estamos. Así que rapidito, te invito también a que busques la primera temporada, la cual trató, ¿verdad?, de los principios del reino. Pero esta nueva temporada, esta segunda temporada, vamos a estar tratando un tema espectacular. De verdad que lo vamos a hacer suavemente, lo vamos a hacer suavecito, con tranquilidad, con responsabilidad, con mucho entendimiento, ¿verdad? Como todo lo que hacemos, no lo vamos a hablar, ¿verdad?, por hablarlo. Vamos a hablar sin apasionamientos, vamos a hablar sin dejar que nuestras emociones nos gobiernen. Esta segunda temporada se titula Rasgando el Mundo Oscuro. Y vamos a tratar temas como la guerra espiritual en sus tres niveles, ¿verdad? Hay un entendimiento generalizado, ¿verdad?, que son tres niveles de guerra. Vamos a estar hablando también sobre puertas espirituales. Vamos a estar hablando sobre la jerarquía del mundo oscuro. Vamos a estar hablando sobre demonología y liberación demoníaca. Vamos a estar hablando sobre satanismo moderno y quizás algunos otros temas que vayan surgiendo. Y los vamos a ir desmenuzando poco a poco. Todo lo que podamos, ¿verdad?, sobre esta temática. Antes de comenzar, quiero dejar algo bien claro. Yo no soy un loco. Yo llevo hablando guerra espiritual más de 30 años. No soy un fanático de esto, no soy un freak de esto, no me encanta hablar de estos asuntos, ¿verdad? De hecho, cuando Dios me llamó hace más de 30 años a hablar esto, fue un llamado bien personal, bien directo, porque a mí este tema no me interesaba en lo absoluto. Quiero dejar, ¿verdad?, eso claro. Quiero dejar claro también algunos puntos que necesito que estén claros antes de comenzar a hablar. La maldad existe. La maldad existe. Al igual que existe la bondad. La guerra espiritual es un tema que aparece en la Biblia, es un tema bíblico y del cual Jesús y los apóstoles enseñaron. Por lo tanto, es un tema que en algún momento de nuestra vida cristiana hay que tocar. Hay veces, ¿verdad?, hay temas que no nos gustan mucho y no queremos tocar, pero este tema hay que tocarlo. Y pues en algún momento hay que tocarlo y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad. A lo mejor es un tema que no nos gusta o no lo encontramos pertinente o no lo encontramos relevante, pero si Dios lo dejó en el registro bíblico, mi hermano, escúchame, si Dios lo dejó en la Biblia es para nuestro beneficio. Ahora, si se va a enseñar, hay que enseñarlo bien, como es, sin excesos. Y hablando de excesos, hay dos excesos rápidos que quiero evitar a toda costa cuando entremos de lleno en este tema. El primer exceso que queremos evitar es ver guerra espiritual en todos lados. Y el segundo exceso es no verla en ningún sitio. Cuando hablo de rasgar el mundo oscuro, me refiero a que hay un mundo espiritual que coexiste con este mundo físico. Y sabemos, ¿verdad?, que este mundo espiritual existe desde mucho antes. Hay poderes en este mundo espiritual que se mueven por esos lares. Hay poderes de bien y hay poderes del mal. En esta temporada vamos a estar adentrándonos un poco, ¿verdad? Vamos a estar rasgando un poco, vamos a estar entrando un poco en este mundo espiritual oscuro.
De este mundo, vamos a estar hablando de este mundo espiritual de maldad con el propósito de conocer cosas que el conocerlas nos otorga ventajas y el desconocerlas le otorga ventajas al enemigo, como vamos a ver ya mismito. Nunca, jamás será el propósito de este servidor el de exaltar la figura de Satanás ni la de sus demonios. Pues sé que toda la gloria, la honra, el imperio, la majestad, la sabiduría, la hermosura, la excelencia, la bondad pertenecen a Dios y solamente a Él. Cuando hablamos de estos temas relacionados al mundo espiritual, como son cosas que no podemos ver con nuestros ojos físicos, a veces se nos hace difícil comprenderlas un poco y podemos correr el riesgo de pensar que no son tan reales como las cosas que sí podemos ver con nuestros ojos físicos. Probablemente usted está sentado ahora mismo, usted está sentado, aquí en Puerto Rico decimos mucho así con la O, sentado. Usted está sentado en su asiento favorito, o está en su vehículo, o está en su cama, y nadie le puede decir a usted que ese asiento en el que usted está no es real. ¿Por qué? Porque usted lo está viendo y usted lo está disfrutando, y a lo mejor se está tomando hasta una taza de café con un canto de pan, con mantequilla, y nadie le va a decir que ese canto de pan no existe. ¿Por qué? Porque lo está viendo. Ahora, si yo le digo a usted que cuando estuvo manejando su auto esta mañana, o cuando estuvo en el transporte público el día de ayer o el día de hoy, si yo le digo que al lado suyo habían ángeles de Dios que estaban cuidándolo y estaban protegiéndolo, a lo mejor eso sí le cuesta un poco más de trabajo creerlo. ¿Cierto o falso? Ahora, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, pastor, porque yo no vi ángeles al lado mío. Pero entonces la pregunta es, ¿estaban allí o no estaban? ¿Son reales o no? Pues mire lo que dice el salmista David en el Salmo 91:11. Salmo 91:11 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Ahora sí que sí, pastor, ahora sí que se complicó esto. ¿Por qué entonces Dios permitió que el salmista David escribiera estas palabras? ¿Y para qué aparecen en ese bendito Salmo 91? Esa palabra, mi hermanito, mi hermanita que me escucha, esa palabra está escrita ahí para que usted y yo nos apoderemos de ella. No está escrita ahí para adornar, no está escrita ahí para rellenar porque no había más nada que escribir. Lo que está escrito ahí es tan cierto como la silla en la que estás sentado ahora mismo o el café que te estás tomando. Buen provecho. El mundo espiritual, escúcheme bien hermano, el mundo espiritual es tan real o más que el mundo físico con el cual interactuamos todos los días. Hay unos puntos que necesito considerar antes de meternos de lleno en esto de la guerra espiritual. Número 1, el hecho de que no se pueda ver físicamente no lo hace menos real. El hecho de que no se pueda ver físicamente no lo hace menos real. Mire lo que dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Las cosas que se ven, las cosas tangibles, las que podemos tocar, las cosas físicas, fueron hechas de las invisibles, de las que no se pueden ver ni tocar. Entonces necesitamos entender que primero existieron las cosas invisibles y luego las visibles. Número 2. La realidad de las cosas no está determinada por nuestra percepción de ellas. Las cosas espirituales existen y son reales, así si yo las percibo o si yo no las percibo. O sea, independientemente si yo las percibo o si yo no las percibo, si yo me doy cuenta que están ahí o si yo no me doy cuenta que están, si yo creo que están o si yo no creo que están, de si me gusta si están o si me disgustan, independientemente de mi percepción, la realidad es esa. Las cosas espirituales existen. Pastor, pero cójalo con calma, que está joradito. Y dígame de una buena vez ya de qué trata, qué es eso de la bendita guerra espiritual. Tranquilo, por ahí vamos. Si yo fuera a definir guerra espiritual de la manera más básica, guerra espiritual 101, sería: guerra espiritual es el enfrentamiento entre dos poderes. El poder del bien, representado por Dios y su reino, y el poder del mal, representado por Satanás y por Satanás y su reino. Hay que tener claro que la guerra espiritual siempre se origina en el plano espiritual, aunque sus consecuencias se manifiestan en el plano físico todos los días.
Mire lo que dice el apóstol Pablo en su carta, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 11. Pastor, ¿va a seguir con las citas? Sí, mano, de verdad que sí. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Aquí dice que hay cosas que si nosotros las ignoramos, le dan ventaja a Satanás sobre nosotros. Fíjese eso, aunque está derrotado, si hay cosas que nosotros las ignoramos, le otorgan ventaja a Satanás. El apóstol Pablo nos instruye a que no nos demos el lujo de ignorar las maquinaciones del enemigo, porque eso puede hacer que él, aún estando derrotado, gane ventaja sobre nosotros. Y yo no quiero que un derrotado tenga ventaja sobre mí. Y estoy claro, y escúcheme bien, hermano, estoy consciente de que es mejor conocer a Dios, es mejor pasar tiempos a solas con el Espíritu Santo en el lugar secreto, es mejor estar en intimidad con Dios que estar conociendo y estudiando las estrategias del enemigo. Estoy claro y estoy consciente de que la mejor forma de crecer espiritualmente y aprender incluso a identificar los ataques del enemigo hacia nuestra vida es conociendo y pasando a tiempo a solas con Dios. Estoy claro y soy consciente de que lo más importante es aspirar a conocer a Dios tanto y tanto que cuando se manifieste algo que no sea Él, lo podamos identificar y echar fuera. Pero de la misma manera estoy claro y consciente de que Dios dijo que no ignoráramos las maquinaciones de Satanás, que no ignoráramos sus formas, sus maneras, sus estrategias, las maneras y las formas en las que el enemigo se organiza, se prepara y lanza sus ataques para con nosotros. Entonces, mi hermanito, perdóneme, ¿verdad? Pero si Dios dijo que hiciéramos eso, que conociéramos cómo funciona el enemigo, cómo se organiza, cómo ataca, cómo se comunica y cómo funciona, y que nosotros no ignoráramos eso significa que tenemos que hacerlo, no hay de otra. Significa que tenemos que conocer las maneras y las formas en las que Satanás hace eso, porque si no lo hacemos, nos buscamos un problema, y dice la Escritura que Satanás nos va a sacar ventaja. Ahora, también en su carta a los Efesios, Pablo escribe en Efesios capítulo 6, verso 12, y dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ante esta verdad, fíjese, ante la verdad del verso 12 de que hay una guerra espiritual, en el verso 13 Pablo dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Fíjese. Lo que yo quiero que noten aquí es que hay una guerra espiritual y luego que Pablo establece la verdad de la guerra espiritual dice: por lo tanto, hagan esto. Lo que significa que Dios quiere que al respecto de la guerra espiritual, a consecuencia de que tenemos una guerra espiritual, hagamos algo al respecto. Hay una guerra espiritual y muchos cristianos no quieren ni mencionarla, porque piensan que como Cristo ya venció en la cruz, pues en la realidad es que no es importante para nosotros pelear. Ahora, es importante destacar que cuando Pablo escribió estos versos ya Cristo había muerto y había resucitado. Y Pablo nos está instruyendo a que frente a la guerra espiritual tenemos como iglesia, escúchame bien, tenemos que asumir posición. No podemos permanecer blandengues, no podemos permanecer pasivos. Tenemos que asumir posición, tenemos que hacer algo. No podemos permanecer indiferentes cantando himnos en las iglesias haciendo pantomimas. No nos dice que nos quedemos quietos sin hacer nada. Dice que echemos mano de toda la armadura de Dios. Quiero hacer un paréntesis rapidito que es bien importante. Notemos algo que es fundamental. Pablo está diciendo aquí que los espíritus que enfrentamos en esta guerra espiritual están ubicados en un lugar. Dice que están ubicados en las regiones celestes. Y eso no es casualidad y no está ahí por el azar. Es un hecho y tiene una importancia grandísima. Porque hay muchas otras cosas importantísimas que ocurren en esas regiones celestes donde están esos mismos espíritus de maldad. Estás escuchando Evangelio Práctico. Mire lo que dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese, en el mismo lugar donde cuando Cristo venció en la cruz, Cristo nos bendijo con toda bendición. Ahí dice que nos bendijo, ya, no ore por bendición, porque ya toda la bendición que Dios te iba a dar a ti y toda la bendición que me iba a dar a mí, ya no las dio.
Pastor, pues yo no me veo bendecido, yo me veo más fastidiado que nada. Pues, tú puedes tener millones de bendiciones a nombre tuyo, que son propiedad tuya, y a lo mejor no las estás disfrutando. No las estás disfrutando porque nosotros no bajamos. Fíjate dónde están las bendiciones. Las bendiciones están en los lugares celestiales, justo donde están los espíritus de maldad también, que dice Pablo, que están los espíritus de maldad en las regiones celestes. Fíjate que hay, por eso es que la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y que son los valientes los que la arrebatan, porque las bendiciones, excepto la salvación, que es la única que es por gracia, todas las demás bendiciones son condicionadas a algo y tenemos que llegar a esos lugares altos donde están esos enemigos, donde están esos espíritus de maldad y arrebatar nuestras bendiciones, arrebatarlas. Son nuestras, pero si no las arrebatamos, ¿y cómo las arrebatamos? Vaya a la primera temporada del podcast. Busque la primera temporada del podcast porque toda esa primera temporada habla de cómo acceder a esos lugares altos y bajar esas bendiciones. Todas las bendiciones de Dios son condicionadas a seguir una instrucción, a hacer algo o a dejar de hacer algo. Así que necesito, ¿verdad?, que entienda eso, que en ese mismo lugar donde Dios conquistó cada una de tus bendiciones, donde tienen tu nombre, están guardadas en una bolsita, dicen propiedad de Ezequiel o propiedades del nombre suyo. Allí hay cosas que yo tengo que hacer, hay vidas que yo necesito vivir, hay momentos que hay obediencia, hay actos que tengo que hacer, hay cosas que tengo que dejar de hacer para poder bajar. Hay cosas que hacer, pasos que dar, vidas que vivir, instrucciones que seguir para poder disfrutar lo que me corresponde. Pero pastor, vamos para la guerra espiritual porque quiero hablar rapidito sobre las razones, tres razones para pelear, para hacer guerra espiritual. Yo recuerdo cuando comencé a hablar esto hace muchos años atrás, como 30 años, yo no había escuchado nunca a nadie hablar de esto. Yo sé que había gente que hablaba guerra espiritual, pero yo nunca los había escuchado y yo comencé a hablar esto en las universidades, en los grupos cristianos, las confras, las hermandades de las distintas universidades en Puerto Rico. Me invitaban mucho y yo viajé casi todas las universidades en Puerto Rico hablando sobre este tema y tenía temor de que me hicieran preguntas que yo no supiera responder, ¿verdad? Como cualquiera. Pero siempre temí que me preguntaran y me dijeran, si Cristo ganó, si Cristo triunfó en la cruz, ¿para qué tenemos que pelear? O sea, si ya Cristo venció, ¿para qué tenemos que pelear? Y yo te pregunto eso a ti. Si ya Cristo venció, si Cristo venció en la cruz del Calvario al enemigo, le partió el hocico al enemigo, ¿por qué entonces tenemos que pelear? Esto es importante, mi hermano. Esto es importante. La guerra espiritual es la única guerra que hay que pelearla. Escúcheme bien, hay que pelearla, pero ya de antemano sabemos quién la ganó y quién la perdió. ¿Cómo? Así mismo, pero que esto como una loquera, pastor. Sí, así mismo es una loquera. La guerra espiritual es la única guerra que hay que pelearla, pero ya de antemano sabemos quién la ganó y quién la perdió. Escúchame bien, escúchame. Esta guerra espiritual no se pelea para determinar ganador o perdedor. Esa no es la razón. Eso quedó establecido fuera de toda duda razonable. El fin de semana en que crucificaron a Cristo y el fin de semana en que se levantó, ese mismo fin de semana, Jesucristo le partió el espinazo al diablo y a sus demonios. Y mira cómo lo dice Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, ya tenemos claro cuál no es la razón por la cual tenemos que hacer guerra espiritual. No peleamos para determinar vencedor o derrotado. Ahora, pastor, bendito sea Dios, mencione las razones por las cuales tenemos que pelear, que me tiene nervioso, me tiene nerviosa ya. Primera razón, Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usted escuchó bien cómo Dios nos llama a nosotros. Usted escuchó bien cómo Dios lo llama a usted. La primera razón por la cual hacemos guerra espiritual es para vivir en la identidad que Dios me da. Dios me dice a mí que yo soy más que vencedor, no por ser lindo, no por ser... Y usted también. Dios dice de usted que usted es más que vencedor, no porque usted sea lindo o inteligente. Esto se trata de Él, porque Él
Él es grande en usted y su Espíritu Santo vive dentro de usted. Entonces, fíjate, Él me dice, yo soy más que vencedor, pero el enemigo me dice a mí, y yo mismo, con mi misma mentalidad de derrota, con mi misma mentalidad con la que yo he sido formado, digo, yo soy más que derrotado. Mire, Dios nos llama más que vencedores, pero hay millones y millones y millones de cristianos en todo el mundo que viven sus vidas como más que derrotados. Con el Espíritu Santo por dentro, botan fuego, hablan y botan fuego por ojo, boca y nariz, pero sus vidas dicen y hablan, no alcanzan, no crecen, viven como más que derrotados. Mire lo que dice Jesús, en Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces necesitamos entender que Dios diseñó una vida para ti y una vida para mí. Y Él espera, Él desea, Él anhela, Él quiere que la vivamos tal cual Él la diseñó. Esa vida no fue barata, hubo un costo altísimo. Costó la sangre de su Hijo Jesús en la cruz. Y no es cualquier clase de vida tampoco, porque hay muchas clases de vida. Hay vidas de enfermedad, vida de escasez, vida de dolor, vida de miseria. Pero ahí dice que se trata de una vida en abundancia. Con lo que eso significa y que ya estamos altos, ya hemos discutido a la saciedad en otros episodios que no tiene que ver solo con dinero o con riquezas. De hecho, tiene que ver más con todo lo que el dinero no puede comprar. Como la paz, la felicidad, las buenas amistades, tantas cosas. Usted y yo tenemos que pelear, escúcheme bien, usted y yo tenemos que pelear. La primera razón, todos los días de nuestras vidas para alcanzar a vivir esa clase de vida que Dios diseñó. Pastor, ¿por qué hay que pelear? ¿Eso es obligado? Sí. Si usted aceptó a Cristo es obligado. Usted dice la palabra que somos soldados de Jesucristo. Porque viviendo la vida que Él diseñó una vida para ti. Viviendo esa vida que Él diseñó para ti es la forma en la que tú engrandeces y das gloria al nombre de Él. O sea, mira esto. Vivir una vida mediocre no requiere esfuerzo. Vivir una vida mediocre no requiere talentos. Cualquiera puede vivir una vida mediocre, pero Dios no quiere que sus hijos vivan vidas mediocres. Él se complace en ver que sus hijos confiamos tanto y tanto en Él que somos capaces de creerle que podemos vivir la vida extraordinaria y la vida abundante que Él nos regaló. Que somos capaces de hacerlo a pesar de nosotros mismos. Le creemos tanto que si Él lo dijo, eso va a suceder, mi hermano. Dios se alegra cuando sus hijos reconocemos que se trata de Él, que por sus fuerzas, que por nuestras fuerzas, que por nuestros talentos, que por nuestras habilidades, nunca pudiéramos vivir la vida que Él diseñó, la vida que Él quiere que vivamos. Nunca la vamos a poder vivir por nuestras fuerzas. Se trata de Él. El enemigo de las almas sabe que no puede quitarnos la salvación del alma. Porque eso fue un regalo inmerecido que Dios nos dio a nosotros a través de Jesús. Pero sí puede robarnos el gozo de la salvación y puede incapacitarnos de vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y que puede impedir que alcancemos todo lo que Dios quiere que alcancemos. Puede impedir que obtengamos todo lo que Dios quiere darnos aquí y ahora. El enemigo puede hacer eso. No puede quitarnos la salvación, pero puede quitarnos todo lo que Dios ya nos dio y que nos pertenece y que no lo disfrutemos aquí, que no lo podamos disfrutar en esta vida y que con eso no le demos gloria y honra a Él. Fíjese que el enemigo puede lograr que vivamos como presos, aún siendo completamente libres. Puede lograr que vivamos en enfermedad, aún siendo completamente sanos. Puede lograr que vivamos en culpabilidad, aún siendo completamente inocentes. Puede lograr que vivamos en tristeza y en depresión, y hay millones de cristianos en esto. Puede lograr que vivamos en tristeza y en depresión, aun cuando en su palabra dice que el gozo de Jehová es mi fortaleza. Pastor, pero díganos ya contra quién es que tenemos que pelear la dichosa guerra. Contra nuestros propios pensamientos de derrota, contra nuestros propios paradigmas y contra nuestra mentalidad de víctima y de escasez. Porque quiero que sepamos que en ocasiones nuestro peor enemigo
somos nosotros mismos. Dios dice de ti y de mí que somos más que vencedores, pero a la primera que tropezamos y caemos nos descalificamos nosotros mismos y llegamos a la conclusión de que somos un desastre, somos un fiasco, no servimos para nada. ¿A quién queremos engañar? Nunca lo vamos a lograr. Dios quiere usar a aquel, Dios quiere usar a aquella, Dios puede usar a aquel que está más preparado que yo, pero a mí no me va a usar, no me quiere usar a mí porque yo soy muy débil. Entonces entramos en una encrucijada. O le creemos a Dios lo que Él dice que somos, o le creemos a todos los demás lo que dicen que somos. ¿Quién está realmente calificado para definirnos? ¿El que nos creó? ¿O nuestra familia imperfecta, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros complejos, nuestra mentalidad conformada y acondicionada por tantos factores ajenos? Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que pelear en el ámbito de lo espiritual para poder creer y vivir lo que Dios dice de nosotros. Esa primera razón para vivir como más que vencedores que Dios dijo que somos. La segunda razón por la cual hacemos guerra espiritual es para alcanzar a llevar el evangelio de Cristo a todas las naciones. Mira lo que dice Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si Dios creó la tierra, ¿de quién es la bendita tierra, hermano? La bendita tierra es de Dios, porque obviamente si Dios la creó, pues es de Él. Y mira lo que dice el salmista en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, si la tierra le pertenece a Dios, aunque sabemos que está, ¿verdad?, en un lease, que Dios se la dio en un alquiler a los hombres por un tiempo, pero si la tierra, el globo terráqueo le pertenece a Dios, ¿por qué hay naciones enteras donde nunca han escuchado hablar ni de Dios, ni de Jesús, ni del Evangelio, ni del Espíritu Santo? Hay cientos de millones de seres humanos que se van a la eternidad sin conocer el amor de Dios y las buenas noticias de la salvación por gracia. Entonces hacemos guerra espiritual ya en esta segunda razón por la cual hacemos guerra, para que el Señor envíe obreros a estos lugares y estos puedan ser sostenidos allí. Hacemos guerra espiritual para que se rompan los muros de maldad espiritual, muros en forma de costumbres, tradiciones, religiones, rituales, idiosincrasias de los pueblos que se oponen al conocimiento de Dios. Que el Evangelio alcance y transforme estas naciones con el amor de Cristo. Que las mentiras de Satanás, que se han hecho legislación, que se han hecho leyes en muchas de estas naciones, puedan ser contrarrestadas y echadas abajo. Y la luz del Evangelio pueda alumbrar a diestra y siniestra en estas naciones que no conocen ni reconocen a Dios. Y la tercera razón por la cual hacemos guerra espiritual es porque usted, mi hermano, mi amigo, usted tiene gente, usted tiene familia que no le sirve al Señor. Usted que me está escuchando, ¿tiene algún amigo, algún familiar que no le sirve a Cristo? O que lo conoció y se volvió atrás. Y esa es la razón más poderosa por la cual tenemos que mantenernos guerreando, para que todos los que aún no conocen del amor de Dios puedan conocerlo, librarse de la condenación eterna y acceder a la vida que solo es a través de Jesucristo. Mire lo que dice Segunda de Pedro, y con esto me estoy yendo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Escúchame bien, el deseo que arde en el corazón de Dios es que Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos nos arrepintamos. Yo no sé, yo no entiendo, no me pregunte, yo no sé cómo cuadra eso con la teología de Calvino o con la teología de Arminio, no sé ni me interesa. Yo lo que sé es que ahí dice que Dios no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos se arrepientan. Amén. Así que estas últimas dos razones que les he dado, las vamos a discutir a mayor profundidad cuando estemos discutiendo los niveles 2 y 3 de la guerra espiritual. Mi amigo, quiero invitarte a que medites en las palabras que he estado compartiendo contigo el día de hoy. Y quiero invitarte a que puedas dar gloria al nombre de Dios por su amor, por su cuidado, porque su nombre es y será engrandecido en nuestras vidas hoy y siempre. Escúchame bien, Dios es el Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hablo la paz sobrenatural de Dios sobre cada uno de ustedes y que el poder de su Espíritu obra a su favor en todo momento. No te sientas triste, no sientas temor por lo que hemos hablado, no te sientas derrotado por lo que aún no has alcanzado. Levántate, agradece, llama a lo que no ves, la fe llama a lo que no es como que ya es. Así que levántate y da gracias por lo que
viene de camino. Agradece lo que ya has conquistado y bendice desde ya lo que viene de camino para tu vida. Escúchame bien, tus mejores años vienen de camino. Y recuerda que Dios quiere que vivas una vida mejor aquí y ahora. Gracias por escuchar este episodio de Evangelio Práctico. Te invitamos a que te suscribas para que recibas nuevos episodios del podcast. También déjanos tus comentarios en el encasillado y escríbenos a pastoresequiel@evangeliopráctico.com. Queremos escuchar tu opinión. Evangelio Práctico, el podcast.